Continuando con este ciclo de 5 temas, aquellas cosas que debo hacer, no a mi manera, sino a la manera de Dios, continuamos con la oración. No debemos orar a nuestra manera, sino conforme a lo que nos muestra la Escritura. Y vamos a ver con una cadena de versículos cómo hay un proceso que nos lleva a nosotros a la oración perfecta, para que entonces podamos hacer como Dios quiere que lo hagamos. Primero vamos a Juan 15, en el versículo 7, vamos a encontrar el fundamento, lo que va a hacer que nuestra oración sea agradable al Señor, porque muchas veces agradamos a nuestra carne en la oración. Mientras que buscan Juan 15, les digo que muchas veces hacemos oraciones que son conforme a nuestra carne. Eso es orar a nuestra manera, pero tenemos que hacer oraciones que sean conforme a Dios, a la voluntad de Dios. Y no está de más recordarlo. Siempre que haya diferencia entre mi voluntad y la de Dios, la voluntad equivocada es la nuestra. Dios nunca se equivoca. Dios siempre tiene la razón. Así que para que nosotros no estemos equivocados, simplemente tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios y apegarnos a esta. En Juan 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Obviamente, indiscutiblemente se refiere este versículo a la oración, porque cuando yo pido, cuando oro. Pero cuando la respuesta en la oración está confirmada, cuando primero que todo permanecemos en Cristo, porque esas son palabras de Cristo, permanecemos en Cristo y sus palabras permanecen en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestras acciones. Cuando lo que Dios dice gobierna lo que yo pienso, controla mis sentimientos e impulsa mi voluntad. Por eso lo implícito, lo que es obvio, es que yo tengo que permanecer en Cristo por fe, porque yo sé que Él es la verdad y dejo de permanecer en mi parecer, permanecer o departir o estacionarme un rato en lo que dice el mundo. Recuerden que el mundo dice muchas cosas que Dios no dice, que son completamente contrarias a la voluntad de Dios, y no puedo ni siquiera parquear, estacionarme, como que sentarme un ratito en la silla de los pecadores, en la mesa de las falsas doctrinas, frente al escenario de las filosofías humanas que no son verdad de Dios. Tengo que permanecer todo el tiempo en Cristo y en su palabra. ¿Por qué? ¿Cómo permanezco en Cristo? A través de conocer su palabra. Y aquí está la otra pregunta. ¿Conozco la palabra de Dios en todos los aspectos? Hay aspectos de la vida en los que no sé qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios dice acerca de mi relación matrimonial, y estoy viviendo mi relación matrimonial conforme a lo que Dios dice o conforme a lo que dice la novela de las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que dice Dios con respecto a mi autopercepción? Que yo soy hijo de Dios, que yo encuentro mi dignidad conforme a la paternidad de Dios, o vivo lo que dice el mundo, que yo soy conforme al éxito que alcanzo en el mundo, conforme a la capacidad que tengo para cumplir las exigencias del mundo, conforme a la moda, conforme al ropaje, conforme a los títulos, conforme a los logros profesionales, artísticos, deportivos y demás. ¿Qué es lo que me da identidad a mí? Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento de qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y qué es lo que Dios establece para cada aspecto de nuestra vida, entonces ya permanezco en Él. Claro, si conozco y acepto su voluntad, porque yo también puedo saber qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio, pero yo no quiero. Entonces ahí es lamentable, porque conozco la voluntad de Dios, pero no quiero permanecer en ella. Pero si por sabiduría, con prudencia, yo acepto la voluntad de Dios y permanezco en esa voluntad y permanezco en Cristo, mi Salvador y mi Maestro, entonces voy a disfrutar lo que dice 1 Juan capítulo 5. En 1 Juan capítulo 5, específicamente en los versículos 14 y 15, se nos muestra que por permanecer en la voluntad de Dios, en el conocimiento, reconocimiento y ejecución de su palabra, de sus mandatos, nuestra oración va a tener efecto. O sea que aquí esto se complementa perfectamente
con lo dicho y prometido en Juan 15:7. Vamos a leer 1 Juan 5, versículos 14 y 15, y dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, antes de orar, tenemos que conocer qué es lo que quiere Dios. O sea, aquí estamos hablando de algo, es familiarizarnos con la voluntad de Dios. Familiarizarnos con lo que Dios quiere. Familiarizarnos con sus mandatos. Pero es que todo tiene que ser a la manera de Dios. Sí, ¿por qué? Porque en Dios hay verdad. En Dios hay pureza, en Dios hay certeza, en Dios hay instrucción precisa para que las cosas salgan bien. Y quien tiene la razón insiste en decirle a los equivocados: háganlo así para que a ustedes les vaya bien. De hecho, a nosotros en nuestro microcosmos, en nuestro pequeño entorno nos ocurre con los hijos cuando sabemos que están haciendo las cosas mal y nosotros tenemos toda la experiencia, conocimiento y las referencias para saber cómo se hacen las cosas. Y padres que están aquí, ustedes viendo que sus hijos hacen todo completamente mal, ¿le van a aplaudir? ¿Le van a respaldar? ¿Van a reivindicar ese error, esas equivocaciones? Si lo hacen, están equivocados. Lo correcto es decirle: no, así no es, no voy a respaldar, no puedo apoyar, no le puedo dar el sí a tus equivocaciones. ¿Cómo no será Dios, que es perfectamente justo? Nosotros, como no somos muchas veces perfectamente justos, reivindicamos tonterías, errores, cosas que no van conforme a la verdad. Pero Dios no es así y Él va a respaldar lo que es verdadero. Por eso es que aquí Él dice: sabemos que Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios no solo nos advierte y nos cuida de equivocarnos, sino que Él premia por justicia a quienes cumplen con la verdad, porque también Él cumple las peticiones de las personas que viven conforme a la verdad, porque en su justicia no tenemos un Dios que solo castiga, porque recuerden que a veces nosotros hemos sido enseñados que Dios es justo castigador, pero no se pone a veces el énfasis suficiente en que Dios en su justicia también recompensa, Dios premia, Dios beneficia a quienes actúan conforme a su voluntad. Y para que esto no tenga tropiezo, porque recuerden que está la voz de Dios y la mía, cerramos con Salmo 139. En el Salmo 139 vemos que en efecto hay que evitar ese tropiezo que está en mi corazón. Porque a veces nosotros decimos: es que la gente me pone piedras en el camino. Pero nosotros nos podemos poner piedras en nuestro andar por medio de nuestros argumentos y nuestros pecados. Dice Salmo 139, versículos 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El Señor no me debe examinar para Él darse cuenta. No, yo le entrego mi corazón a Dios, que conoce todos mis secretos, conoce todas mis perversidades, para mostrarme a mí: Señor, tú examíname y muéstrame, guíame en el camino eterno, porque ya yo no quiero andar equivocándome, ya yo no puedo estar así. Así que para evitar el tropiezo de esa voz que me dice a mí que soy yo mismo, coge por aquí, agarra por acá, toma esta decisión. Tengo que escuchar a Dios. Y más que nada, entonces aquí cerramos con esta idea. Nuestras oraciones se están haciendo con la instrucción bíblica, donde ya yo conozco por qué no devorar, con la guía del Espíritu Santo, donde yo más bien le digo: Señor, yo tengo este anhelo, guíame, ¿es lo que tú quieres que yo pida? Porque no vaya a ser que me pase minutos, horas, días, semanas, meses, años pidiendo cosas que nunca fueron tu voluntad, o que ocurra que tal vez, como el pueblo de Israel que pedía rey cuando lo que necesitaba era jueces, Dios nos termine dando eso para que veamos cómo nos equivocamos. Porque también puede ser que Dios al final nos dé algo que no es conforme a su voluntad, solo para que veamos que un error, como le pasó al pueblo de Israel con el sistema de reyes, que le produjo grandes dolores de cabeza, cuando él mismo le había puesto jueces para que les administraran en justicia, para que le administraran con bien. Entonces, en síntesis, oremos siempre buscando la voluntad de Dios primero, para nosotros vivir la suya, y que la oración no sea ese acto cotidiano e insensato de mostrarle al Señor nuestra voluntad, que puede ser equivocada, para que lo cansemos. Y ante esa oración necia puede haber dos resultados
lamentables. Que nos cansemos de su no, o que un día diga sí, como hizo con Israel y los jueces, para que vean que era mejor con los jueces y no con reyes, como ustedes pedían. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra que nos muestra, nos advierte, nos enseña. Y hoy tú quieres que nosotros aprendamos a orar sin perder tiempo, sin recibir tu no definitivo porque estamos pidiendo mal, o un sí para que vean, porque también tú nos puedes responder un sí, sí, les voy a dar esto para que vean que estaban equivocados, como el caso que vimos, por ejemplo, de tu pueblo cuando quería un sistema que no había nacido de tu corazón, sino de los pueblos enemigos. El sistema de reyes, de gobiernos con reyes que después le produjeron gran dolor a Israel. Señor, gracias por tu palabra que nos instruye, nos guía, nos advierte. Enséñanos a orar, primero poniendo delante de ti el permanecer en ti, en tu palabra, en la guía de tu espíritu, para que la oración, más que es saltarle a nuestras peticiones, sea el acto de escuchar tu voluntad y nosotros a aprender a ajustarnos a ella. Que la oración sea la escuelita donde tú nos enseñas tu voluntad y nosotros aprendamos a ajustarnos a ella. Bendecimos tu palabra en nombre de Jesús. Amén.